Guido. Ya, ahora está transmitiendo en su grupo también. Ya, muy buenas noches con todos nuestros visualizadores que nos están viendo por este canal Defensa de la Fe y también se está transmitiendo por el canal del licenciado Guido Rojas. Entonces vamos a estar hablando aquí concerniente a los 4 primeros concilios y también concerniente a la maternidad de María y cómo es que los reformados vemos este punto y en qué puntos también podemos discrepar con los católicos, ¿no? Y en realidad, como siempre he dicho, no soy un anticatólico, soy anti-herejías, entonces eso debería ser siempre nuestro pensamiento. Somos conscientes que compartimos varias doctrinas con el catolicismo, como es la Trinidad, la Cristología y otros muchos puntos. Entonces, no solo que por ese hecho es que se va a negar, hay las doctrinas que ya se han hablado con anterioridad. Entonces, aquí tenemos a nosotros al apologista Guido Rojas, en realidad es teólogo y yo soy alguien que está recién estudiando. Bienvenido, Guido. Gracias, Jaime. De verdad que es un placer poder compartir contigo. Alguna vez he visto algunos de tus debates, de tus compartir. Creo que eres una persona muy estudiosa, muy humilde, muy sencilla. Y realmente, como decías tú, vamos a hablar de cosas que nos unen. En este caso, como tú decías, hechos importantes que tienen que, como tú dices, de los 4 primeros concilios, no tanto por el lado de lo que es la historicidad de la Iglesia Católica, sino que a mi parecer son verdades reveladas por Dios que en ese tiempo pues se definieron, pero que a la par es algo que se puede demostrar desde las Sagradas Escrituras. Y sobre todo yo quiero aprovechar que yo sé que tú en las ramas evangélicas hay muchos que te han criticado porque tú defiendes la maternidad de Virgen María y algunos apologistas piensan que si tú defiendes la maternidad de Virgen María es porque eres católico y como tú lo dices, lo ves como una verdad revelada por Dios. Entonces eso también es importante aclararlo, mirar a ver esos tópicos y desde la perspectiva, como decíamos, tanto católica y también desde tu posición como reformado, a la luz de la palabra de Dios, que es lo que nos une. Adelante, Jaime. Muchas gracias. Sí, esto es cierto, ¿no? De que tenemos muchas verdades que nos unen, pero hay algo que dijo Arcee Sproul que me gusta mucho este pensamiento de que cuando empezó la reforma con Martín Lutero habían pocas cosas que nos dividían, ¿no? En realidad era solo 5 puntos que nos dividían y aunque dentro del Concilio de Vaticano II aceptaron los otros 3 puntos restantes, o sea que sí, es eso que se aceptó, entonces, en conclusión, solo nos dividirían 2 puntos, pero conforme iba avanzando esto, pareciera que ya no solo nos dividen esos 2 puntos, sino que también ya nos dividen otros muchos más puntos, ¿no? Entonces, aquella división que se hizo con Lutero, eh, cambiando ya luego por Calvino, que instituyó esto ya de manera más dogmática y que en la Confesión de Fe de Westminster de 1616, 17 y 19, esto ya fue ya un poco más dogmático, ¿no? Y aún nosotros tenemos lo que llamamos ahí las confesiones de fe y tenemos un catecismo mayor y un catecismo menor. Entonces, no es que estamos tan desestructurados, sino que tenemos ahí una estructura y algo, y todo lo que creemos está basado en esto, para que no haya también en un futuro de que algo extraño se meta a la iglesia, porque esto es en realidad, ¿no? Cuando sale un dogma o cuando salió un dogma en el pasado, era para defender algo de que la iglesia estaba creyendo en base a las herejías que se iban dando, ¿no? En base a los movimientos heréticos. Entonces, en base a esto, desde el año desde el año 325, en donde se arma el primer concilio ecuménico, propiamente dicho, es que se va armando poco a poco lo que es la cristología,
que se va armando un poco a poco ahí la cristología y nosotros vamos entendiendo de manera, o los cristianos desde entonces iban entendiendo de un poco más, más dogmático lo que es el tema de la Trinidad, y luego aparece el arrianismo, aparece el eutiquianismo, el nestorianismo. Entonces, en base a esas herejías es que se van haciendo dogmas, ¿no? Pero recordemos hay estos dogmas. Estos dogmas se hicieron básicamente para defender la divinidad y la humanidad de Cristo, y para defender lo que es la cristología, y para defender lo que es la Trinidad, ¿no? Si nosotros vemos a Marción, vemos a Praxias negando estas cosas, vemos a Sabelio negando estas cosas. Entonces, en base a esto es que se va armando. Entonces, hoy en día hay un dicho popular dentro de la confesión de fe, que si nosotros vamos a la página elhombre-reformado.com, o no, elhombre-reformado.org, dice, no, o sea que es lícito utilizar hoy en día lo que es María, Madre de Dios, o no es lícito, ¿no? Entonces, aún dentro de nosotros puede haber algunos que digan, no, sí, ya no se debe usar, y otros dicen que sí se debe usar. Entonces, vamos a estar dialogando. Entonces, ¿cuál sería su postura? Hoy en día, ¿se debe seguir utilizando ese nombre, o es que hoy en día ya no se debe utilizar, considerando de que esto nació en base a las herejías? Lo dejo. Muy interesante. Gracias, gracias, porque evidentemente lo que queremos aquí es un diálogo entre dos cristianos, no es un debate ni nada. Ese es el objetivo que nos desune, que era una de las máximas que decía el Papa Juan XXIII en la apertura del concilio, un concilio de la Iglesia Católica muy abierto, muy ecuménico, en el sentido de ya bien no vernos ya como los protestantes y los católicos, todas esas enemistades, sino ver cosas que nos unen. Y lo que está diciendo Jaime Sosokumo es muy importante porque son verdades de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva, pero como siempre y ante todo, y tenerlo con Cristo, todos los primeros dogmas y los primeros concilios a Jesucristo, de las primeras herejías o las primeras desviaciones que fueron surgiendo, los inicios de los apóstoles con el gnosticismo, los mismos judaizantes, y después cuando vinieron los modalistas, y después a negar la Trinidad de Jesucristo con Praseas, y después también Arrio, que también fue un personaje muy importante. Es más o menos interesante. Comentarte, Jaime, que estoy leyendo todo esto de hace unos 2 años atrás. Me he dado mucho la tarea de conseguir literatura evangélica, sobre todo Biblias de estudio. Hablaba mucho, escuchaba mucho, por ejemplo, a un amigo tuyo, que es amigo mío, Salvador Barragán, mucho a un historiador y teólogo que es Justo Legón, y yo decía, pero no tenía ni idea. Y me di a la tarea de comprar un libro de él, que es se llama Pensamiento Abreviado del Cristianismo. Y Justo L. González es un metodista, seminario evangélico de teología de Matanzas, Cuba, se doctoró en teología en la Universidad de Yale. Y por lo que estamos hablando con Jaime es una síntesis de lo que es la historia del cristianismo. Y para irnos adentrando un poco, porque me interesa mucho conocer la posición porque él muy valientemente ha debatido con otros evangélicos que niegan que Justo González habla a las primeras herejías, y se fueron formando él mismo lo dice acá, se fueron formando unos credos de fe, por así decirlo, unas confesiones que identifican a los primeros cristianos. En la página 58 habla sobre uno de esos credos de fe, que es el credo de la tradición por el sacerdote de Roma, que es muy sintetizado,
que es más o menos lo mismo que después se fue formando en el Concilio Niceno-Constantinopolitano, el credo. Ese credo niceno-constantinopolitano es también profesado no solamente por la Iglesia Católica, sino también por las iglesias de la Reforma Protestante, como la Iglesia Anglicana, la Presbiteriana, la Iglesia Luterana. Dice así este credo: Padre Todopoderoso, crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió, y al tercer día se levantó vivo entre los muertos y ascendió a los cielos y sentó a la diestra del Padre, los vivos y a los muertos. Lo hacía en forma de interrogación, porque era la forma como los catecúmenos, hacer parte de la comunidad. Entiéndase por catecúmeno, las personas que hacían todo un proceso de 2 años para ingresar a la iglesia. También crece en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne. Entonces, en este primer credo, Jaime, nosotros, los cristianos como tal, Iglesia Católica y las iglesias de la Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo, de esas primeras herejías que fueron surgiendo en el mismo seno del cristianismo primitivo, y estos padres de la iglesia, estos primeros apologistas también fueron defendiéndolo, y ya después, como decías tú, de una manera más sistemática, después de Constantino, con el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla y el concilio también de Éfeso también y de Calcedonia. Adelante, Jaime. Muchas gracias, sí, no, eso es cierto, de que a pesar de que yo no he leído a Ya Justo, L. González, pero no solo por medio de él se puede llegar a esta historia, ¿no? Porque lo que he visto dentro de lo que se llama historia es que cada uno jala para su lado, ¿no? Y considerando que él es metodista, nosotros también como reformados hay una historia, ¿no? O sea que no hay un solo historiador. Si nosotros vemos, ahí está Tauser, hay otros historiadores que también están dentro ahí de esto. Entonces, yo más que todo no voy a hablar de algo de los metodistas porque ellos tienen su propia confesión ahí de fe. Entonces, como dije, ¿no? Al principio, es cuál es lo que nosotros compartimos entre reformados y católicos. Ahora, viendo esto un poco, la pregunta que se hacía en esta página de lo que es el hombrereformado.org, que es autor de Arcies Prol, que es el que inició esta página, y luego después de esto empezó lo que es Ligonier Ministries, algo así en inglés, y entonces ya esto era que si hoy en día se debía seguir utilizando esta jerga, ¿no? Porque en realidad salió en base a esto, ¿no? Que nosotros decimos que es una jerga, decir María Madre de Dios en base a la defensa de la divinidad de Cristo. Porque si nosotros recordamos a Nestorio y a Arrio, ellos negaban lo que era la divinidad de Cristo, y en base a esto es que se formula este dogma, ¿no? En base a que se estaba negando algo. Antes de eso no se tiene algún escrito que realmente se haya dicho es madre de Dios, aunque lo que se dice en Lucas en cuanto a la visita de Isabel, y no en cuanto a la visita de María a Isabel eh, eh, es bastante más claro y más práctico, ¿no? Cuando dice, ¿quién es o quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Entonces ahí está más claro lo que es el dicho, ¿no? ¿Quién soy yo para que la madre? Ahí está utilizando la palabra madre, y está utilizando de mi Señor, que en el griego es Kyrios, creo. Entonces, si nosotros traducimos esta palabra tal como lo dice el Strong y otros diccionarios, se tendría que traducir: ¿quién soy yo para que la madre de mi Dios venga a verme o a visitarme? Entonces, lo que María o lo que Isabel está haciendo aquí no es exaltar a María, ¿no? No es exaltar a María, sino lo que está haciendo es lo mismo que está haciendo el niño en su vientre, es exaltando a Cristo, aquel que se estaba encarnando.
en el vientre de María. Cuando Atanasio, ¿no?, es el que introduce este término de María Teotokos. Si nosotros traducimos esto también correctamente al español, tendría que decirse María portadora de Dios. Entonces, creo que lo que ha estado en estos momentos en inconveniente es el mal uso de la palabra madre que tenemos hoy en día, porque hoy en día se puede ver que muchos piensan que madre significa dadora de vida, que madre significa alguien que da vida, que produce vida, cuando no es esto, ¿no? Si nosotros aún utilizamos un diccionario que es netamente, como se llama, mundano, creo que se me fue la palabra, se puede utilizar como portadora, como paridora, como expulsadora, etcétera, ¿no? Entonces, este es el término que hay un mal concepto dentro del pueblo cristiano, hay un mal concepto dentro del pueblo cristiano de la palabra madre. Entonces, el catolicismo solo se ha quedado con una parte del dogma del Concilio de Calcedonia. En el Concilio de Calcedonia lo que se dijo es María, Madre de Dios en cuanto a la carne, y al costado como referencia pusieron a Romanos 1:3 cuando dice que el Cristo es hijo de, que Cristo es el hijo de David, ¿no? Que Cristo es el hijo de David. Entonces, viendo esto, ¿no?, a María como portadora, viendo a María como cuidadora, tal como lo dice Gálatas 4, a María como, como madre de Dios, no como dadora de vida de Dios, sino como madre, cuidadora, portadora, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cómo ustedes también lo ven, ¿no? Tal vez ustedes sí lo ven como que si fuese dadora de vida, ¿no? Como si hubiera engendrado a Dios. Entonces, lo escucho. Sí, evidentemente que sí, mira, pero vámonos primero a la Biblia, porque si no la gente va a quedar como en la nebulosa si vamos a citar algo que no podemos primero probar con la Biblia, porque para la Iglesia Católica la Biblia es la primera fuente de la revelación sagrada. Nosotros creemos que la Biblia, y también creemos que es pues la tradición, y en ese caso entiéndase por tradición, pues los primeros concilios, los padres de la Iglesia, las primeras encíclicas, bueno, los documentos oficiales que marcan también ya desde el punto de vista más teológico estas verdades. Pero mire, es una verdad, o sea, la Iglesia Católica lo ve así porque es algo que está condensado en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el Evangelio de Lucas, estoy utilizando una Biblia católica, en este momento es la Biblia de Jerusalén, pero puede ser en cualquier otra Biblia donde aparece lo mismo, fuente primaria, Evangelio de Lucas, sabemos que es un discípulo del apóstol Pablo, un cronista griego, muy importante también. Cuando nosotros vemos en la Anunciación, cuando el ángel se toma pues la tarea, primero todos sus elogios que le da María, la llena de gracia, la que jaritómene, la que tiene el favor de Dios, la que tiene la gracia, la que es la bendita entre las mujeres. María, pues, conociendo bien todos esos oráculos que vemos en Isaías 7:14, una doncella, Alma, va a dar a luz al Emanuel, Dios con nosotros. O sea, era una profecía muy conocida por los judíos de hace 800 años atrás, en la época del profeta Isaías. Pero el mismo ángel le dice en el capítulo 1, versículo 34, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso el que van a nacer, no te se ven, el que van a nacer ¿de quién? De ella. ¿Será que será santo y se le llamará hijo de Dios? O sea, es una verdad de fe que está demostrado en la Biblia que el que va a nacer de ella es santo. Entendemos bien y lo definimos teológicamente que es la humanidad de Jesucristo. Su preexistencia como tal que viene de toda la eternidad por el Padre. Entonces, en Jesucristo nosotros hacemos la diferencia, su naturaleza divina y su naturaleza humana. ¿Qué es lo que decía nuestro amigo Jaime Supo? Que ahorita voy a hacerle más preguntas porque él inclusive que ayer hizo un debate sobre ese mismo tema de la maternidad divina. Entonces, me gustaría que él mismo demostrara también esa posición, porque en el mundo evangélico pues hay esas ciertas discrepancias. Entonces, que él mismo nos explique cuáles son la posición, por ejemplo, de algunos otros evangélicos, el caso de ayer que batió con Israel Gómez, aunque es un unicitario, pero esa misma postura que niega la maternidad divina en relación a lo que él piensa. Igualmente, si nosotros vamos a ver al Evangelio de Mateo, primero quiero citar la Biblia para después mirar a la definición que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque si no, entonces quedaría, como decía, muy por el aire. También, cuando el mismo ángel, ya un ángel del Señor,
no nos dice que se haga ver, posiblemente, se le aparece en sueños a José, el prometido de María, porque la quería repudiar, estaba pensando en eso porque la ve embarazada. Encontramos también algo muy interesante que está en el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 23, dice, la Virgen concebirá y dará luz, que significa Dios con nosotros. Ahora, antecito de eso, dice en el verso, desde el verso 20, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado, aquí aparece el término engendrar, genetéis, que quiere decir la que da vida, lo que mismo nuestro amigo Jaime decía, lo que es engendrado en ella es del Espíritu Santo, el que engendra, el que da vida, el que es portadora de otro ser. Entonces, vemos claramente Evangelio de Lucas, Evangelio de Mateo y también en la misma doctrina paulina, eso también aparece en la carta a los Gálatas, también capítulo 4, nuestro amigo Jaime hacía referencia a eso, en el capítulo 4, verso 4 también, dice el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones, pero al llegar a la plenitud de los tiempos, o sea, la plenitud del Cairo, o sea, del tiempo establecido por Dios, nosotros creemos que también en Génesis 3:15 es un protoevangelio, pero especialmente sobre todo en Isaías 7:14, la doncella va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Entonces, a eso mismo está haciendo ese tiempo de toda la historia del Israel antiguo, patriarcas, profetas, reyes, oráculos, y enviará a Dios a su hijo. O sea, Dios es el que envía a su hijo, a su unigénito hijo, nacido de mujer otra vez, engendrado, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, que evidentemente es la ley de Moisés. O sea, con esos tres textos podemos hacer una simple exégesis bíblica para demostrar realmente la maternidad de María en relación a su Hijo Jesucristo. Con eso no queremos exaltarla, como a veces piensan nuestros hermanos evangélicos, que la queremos endiosar, que la queremos una diosa, que la queremos que es mayor que Jesucristo. No, solamente estamos explicando teológica y bíblicamente ese dogma de fe que para la Iglesia Católica se definió en el Concilio de Éfeso. Ahora, yo sí quiero que Jaime también, sopo Puma, porque él siendo evangélico, ha tenido también debates con otros evangélicos. ¿Cuál es la posición de ellos con referente a este parámetro y cuáles son sus objeciones y de qué manera él, en su visión como un reformado, le responde? Adelante, Jaime. Sí, ¿no? Es eminente de que hay aún dentro del pueblo cristiano evangélico hay eh, discrepancias, ¿no? Pero hay algo que en base a su anticatolicismo llegan a negar la divinidad de Cristo y eso no es el caso. Que, por ejemplo, yo tengo amigos reformados, permíteme un momento. Tengo amigos reformados que no niegan, ¿no?, la divinidad de Cristo, pero tampoco quieren aceptar uh, eh, el dogma, ¿no?, de María, Madre de Dios. Yo digo, ya está bien, estoy de acuerdo con tu postura, que no estés de acuerdo con el dogma, pero no niegues la divinidad de Cristo. Entonces, cuando yo entro en debate con alguien, es por el hecho de que no solo está negando el dogma, sino que está negando ya el contenido del dogma y en base a qué se está negando esto, ¿no? Entonces, y el punto principal es aquí no estamos, yo siempre digo, no estoy defendiendo a María, no estoy defendiendo un dogma católico, estoy defendiendo este punto en base a que este hermano ya ha llegado a la herejía, porque negar la humanidad de Cristo es herejía, negar la divinidad de Cristo es herejía. Entonces, este es, este es el hecho que siempre ha estado dentro del mundo, ¿no? O sea, que de que alguien niegue la humanidad de Cristo, no es cosa que apareció hace 1500 años o en el año 1500, sino que apareció aún antes cuando el concilio ecuménico no se había dado, entonces ya venían negando lo que es la cristología. Es por eso que el tema de hoy en día es en base a la cristología y en base a la maternidad de María. Entonces, me gustó bien que hayas aclarado, ¿no?, de que no es para exaltar a María, sino es para defender la divinidad de Cristo.
hay algo que se evidencia entre Nestorio y Cirilo, ¿no? Y luego que el concilio de Calcedonia aclaró, Cirilo decía, hay que decir María, Madre de Dios. Y por otra parte, Nestorio decía, hay que decir María, Madre de la carne de Cristo. O sea que por una parte estaba Cirilo intentando explicar a Nestorio cómo era esto, y ya de Calcedonia se pudo explicar esto con más claridad y con más seguridad que lo que nosotros llamamos las cuatro negaciones, ¿no? Entonces, tanto así que si nosotros decimos María, Madre de Dios, estamos siendo los cirilianos, se podría decir, y si decimos Madre de Cristo, María, Madre de Cristo, no, María, Madre de la carne de Cristo, entonces también estaríamos siendo nestorianos, y por otra parte, quizás estaríamos llegando a lo que es el eutiquianismo, ¿no? Como si la humanidad de Cristo hubiera absorbido a la naturaleza divina, o como si la naturaleza divina hubiera absorbido a la naturaleza humana. Es por eso que dentro del concilio de Calcedonia, que se dijo verdaderamente Dios, primero es bien consistente en el orden, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y lo que posteriormente dice, María, Madre de Dios, en cuanto a la carne, sin negar la naturaleza divina, sin negar la naturaleza humana. Entonces, creo que no habría ningún inconveniente, no habría ningún inconveniente en el mundo cristiano si los católicos dijeran el dogma completo, María Teotocos, según la carne, María Madre de Dios, según la carne. Aún en el concilio de Éfeso, cuando se dijo María Teotocos, era María Madre de Dios en tiempo y en espacio, y no en la eternidad. Entonces, hoy en día, sí, hay mundo cristiano que acepta este dogma, pero no lo acepta tal como lo presenta el católico romano, propiamente dicho. O sea que hay mundo cristiano que acepta el dogma, pero no lo acepta tal como lo enseña el católico romano, porque el católico romano lo hace para exaltar a María, como si María fuese algo diferente a nosotros, algo diferente a los humanos, cuando en realidad, aún en este concilio, se dijo de que Cristo era semejante a nosotros. Cristo, no refiriéndose a María, sino refiriéndose a Cristo, Cristo es semejante a nosotros, pero menos en el pecado. Y de María no se dijo nada, porque hoy en día ya hay dogmas como la Inmaculada Concepción de María, que sería otra herejía. ¿Cómo se llama esa herejía? El alumno de Pelagio, que era Celestio, que sería una herejía de Celestio. Entonces, tampoco ese es el hecho, ¿no? O sea que hay herejías que hoy en día el catolicismo romano ha ido adoptando para defender o para exaltar a María. Entonces, también me gustaría que veamos a esos puntos, ¿no? Si realmente estarían de acuerdo ustedes en el dogma, tal como se dijo, María, Madre de Dios, en cuanto a la carne, o se empecinan como los eutiquianos y como Cirilo en decir María, Madre de Dios solamente. Listo, interesante eso, porque mire, en la Iglesia Católica, evidentemente, nuestro amigo Jaime lo está diciendo, hay un magisterio eclesiástico. Ese concilio de la Iglesia Católica es posterior a Constantino, en tiempos de Teodosio, donde ya la Iglesia estaba establecida. La Iglesia Católica era la Iglesia del imperio, era la Iglesia del Estado. Pero entonces, para que no quede dudas, cuando uno tiene esa serie de pensamientos, lo importante es realmente qué es lo que piensa la Iglesia Católica. Porque a veces uno puede pensar una cosa, yo puedo decir algo como teólogo o algo, pero puede ser un concepto personal. Otra cosa es lo que piense el magisterio de la Iglesia.
Por eso es que cuando uno tiene una duda, y eso también se lo digo a mis hermanos y amigos evangélicos, solamente a manera de consulta, cuando usted tenga una duda, cuando usted quiera conocer realmente de una fuente primaria qué es lo que piensa la Iglesia Católica, no solamente con María, sino con cualquier otro tema, yo le recomiendo, a veces muchos apologistas van a lo que es la nueva enciclopedia católica. Eso no es un documento oficial de la Iglesia Católica. Documentos oficiales de la Iglesia Católica son, por así decirlo, el Concilio Vaticano II, usted lo puede descargar en PDF de cualquier buscador en internet, o más recientemente lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Fue dado en el año 1992 por el Papa Juan Pablo II. Como decía también nuestro amigo Jaime Soso Puma, también las iglesias evangélicas, sobre todo también Martín Lutero, hizo su propio catecismo. Lo que sí no se puede negar, y antes de entrar, porque quiero dar la definición como va la Iglesia Católica, para que veamos qué es lo que piensa la Iglesia Católica, lo que se definió en el concilio, como decía nuestro amigo Jaime Soso Puma, en el concilio de Éfeso, y después en el concilio de Calcedonia, primero Nicea, después Constantino, el concilio de Constantinopla, después el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, esos 4 concilios, es lo que aceptan también hoy en día, no solamente los católicos, sino también, como decíamos, las iglesias de la Reforma, las principales como los luteranos y también lo que es la iglesia anglicana o episcopaliana. La Iglesia Católica dice oficialmente sobre la maternidad divina de María en el numeral 495, dice: llamada en los evangelios la Madre de Jesús, como aparece en Juan 2:1, 19, 25 y en Mateo 13:55, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la Madre de mi Señor, que decía alusión nuestro amigo Jaime, las palabras inspiradas por el Espíritu Santo en boca Isabel, que en griego es emeter tu Kyrios, que aparecen en Lucas capítulo 1, verso 43. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que ha hecho verdaderamente su hijo según la carne. Nótese bien que lo que dice la Iglesia Católica, según la carne, no es otro que el Hijo Eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Teotocos, pero solamente que en su humanidad. Nosotros no decimos que la preexistencia de Jesús, su divinidad le viene del Padre, eso está claramente establecido. Sigue diciendo en el numeral 502, la mirada de la fe unida conjuntamente a la revelación puede excluir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Entre esas razones se refiere tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. Cuando dice en Lucas 1:38 al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase conforme a tu palabra. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación, que el término en griego es zar. O sea, el término encarnación no es un término bíblico, es un término teológico para definir la naturaleza humana de Jesús en la maternidad de María. Jesús no tiene como padre más que a Dios. Mire bien lo que dice la Iglesia Católica, como aparece en Lucas 2, 48, 49. La naturaleza humana que ha tomado no lo ha alejado jamás de su padre. Consubstancial, o sea, con la misma sustancia con su padre. En la divinidad y consubstancial con su madre en nuestra humanidad, pero propiamente hijo de Dios en sus 2 naturalezas. Eso es un documento oficial de la Iglesia Católica. Consubstancial con el Padre, como decíamos, desde toda la eternidad, como aparece en el prólogo de Juan 1:1, consustancial con su madre, cuando se hace hombre, como lo explicamos en Gálatas 4:4. 2 naturalezas unidas a la persona de Jesucristo, el Logos, el verbo de Dios, pero haciendo la diferencia. Pero evidentemente decimos que es madre de Jesucristo en el sentido pleno de la palabra, pero haciendo también la distinción entre lo uno y lo otro. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque es el nuevo Adán, como aparece en 1 Corintios 15:45, y también de los grandes apologistas, los padres Preniciano, como fue Irineo de Lyon, también decía que María era la nueva Adán en relación pues a ese prototipo que se veía también en Génesis 3:15, que inaugura la nueva relación. El primer hombre salido de la tierra es terreno. Segundo, viene del cielo, como es 1 Corintios 15:47. La humanidad de Cristo, desde su concepción, está lleno del Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu sin medida, como aparece en Juan 3:34. De su plenitud, cabeza de la humanidad, redimida, como en Colosenses 1:18. Hemos recibido toda gracia por gracia, en Juan 1:16. Y mire bien cómo Jaime
porque ya te voy a dar la palabra. Mira, ven cómo la Iglesia Católica en su concilio, para nosotros todo está fundamentado inicialmente en la palabra de Dios. Falta es comprenderlo, falta es acercarnos, falta es discernir precisamente qué es lo que hace la Iglesia Católica. Jesús, el nuevo Adán, inaugura con su concepción virginal en el nuevo nacimiento de los hijos adoptivos por el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será eso? Como dice en Lucas 1:34 y Juan 3:9. La participación de la vida divina no nace de la sangre, ni por deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. O sea, es una verdad de fe. Aparece en Juan 1:13. La acogida de esta vida virginal, porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu, el sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios, como aparece en 2 de Corintios 11:2. Se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe. No adultera por duda alguna, y de su entrega total a la voluntad de Dios en 1 Corintios 7:34-35. Su fe es la que le hace llegar a ser madre del Salvador. Más bienaventurada María al recibir a Cristo por la fe que al concebir su seno en la carne de Cristo, decía San Agustín. Finalmente, dice el numeral 507, María es la luz, es a la vez virgen y madre, porque ella es la figura más perfecta realizada de la iglesia. La iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios, acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo, que en este caso, pues lo dice la Constitución Lumen Gentium, numeral 64. Es más o menos lo que teológicamente puede explicar la Iglesia Católica acerca de la maternidad divina de María. Ya si nuestro amigo Jaime, muy respetablemente, nos puede decir en qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo, y también quisiera que también me lo pudiera también basar o en las Sagradas Escrituras o de acuerdo a un documento oficial, como él mismo lo decía, de su iglesia reformada. Adelante, Jaime. Entonces, como siempre he dicho, creo que compartimos, ¿no? Hay algunas cosas, pero no en todo. Que, por ejemplo, hay algo que usted dijo, ¿no? Y que estaba en su catecismo, y sería bueno de que hoy en día usted lo diga también completo, María, Madre de Dios, en cuanto a la carne, para que no haya inconvenientes, porque utilizar a medias que nosotros como, si nosotros vemos que, por ejemplo, a los luteranos y su famosa obra El Magnificat, ¿no? Vemos, y nosotros los reformados que propiamente somos una rama del calvinismo y que posteriormente ya se armó una confesión de fe más que solo Calvino, ¿no? Entonces, en base a esto es que nosotros consideramos a los luteranos monofisistas, ¿no? Porque ellos también solo lo dicen a medias y ellos que se empecinan ahí en esto, ¿no? Y los reformados estamos en el concilio de Calcedonia, que se dijo esto y debemos decirlo completo. En cambio, el concilio, en cambio, los luteranos lo creen solo hasta María, Madre de Dios, tal como lo creía Cirilo y tal como lo creían los monofisistas. Entonces, ahí viene hay el inconveniente, ya un inconveniente teológico, ¿no? Porque así, si nosotros vemos el monofisismo, así que dentro de esta herejía están catalogados también los católicos y los luteranos por el dogma de la transubstanciación y el dogma de la consubstanciación, ¿no? Porque dentro de lo que se ha hecho es como si la naturaleza divina absorbiera a la naturaleza humana y de este modo este cuerpo ya sería omnipresente, porque a este tipo de interpretaciones es que se presta de que haya, de que se diga solo parte del dogma, ¿no? Que se presta a la interpretación monofisista de que en la persona de Jesucristo solo era Dios, o como si la naturaleza divina hubiera absorbido a la naturaleza humana, tanto así que los católicos romanos creen en la transubstanciación y los luteranos creen en la transubstanciación por un mal planteamiento del dogma. Si nosotros vemos aún dentro de la historia
nunca se había, tal como era Tertuliano, no creía en lo que es la transubstanciación, pero se presta para este tipo de herejías decir el dogma a medias. Ahora, el otro punto que usted habló era sobre que María era la nueva Eva, y en realidad cuando nosotros hablamos a ver, vamos a explicar históricamente cuál es nuestra doctrina. Tanto católicos como reformados, somos de una teología pactual, no somos de una teología dispensacional. Entonces, al ser nosotros de una teología pactual, la mayoría de nuestras interpretaciones son simbólicas. Y al ser simbólicas, tanto para y la interpretación pactual reformada, Eva era una tipificación de la iglesia, así como Adán era una tipificación de Cristo. Que si nosotros vemos durante toda la historia de la iglesia, o durante todas las escrituras, siempre se va a representar al pueblo de Cristo, a la iglesia, como una mujer. Entonces, tanto así que tanto nuestra teología pactual católica y la teología pactual reformada llevan a esto. Pero si quieres ir por una teología que pueda ir que por otro sitio, estoy de acuerdo, ¿no? Porque los que salieron con estas doctrinas media erráticas son Tomás de Aquino, que por cierto me gusta su soteriología, pero no me gusta su mariología, pero llevan a esto, ¿no? Entonces, a ver con qué nos respondes, ¿no? En cuanto a la herejía del eutiquianismo y la herejía, no sé si una herejía, pero un inconveniente en tu teología pactual. Eres teólogo y me puedes responder esto. Bien, a ver, claro que quiero que, bueno, estás tocando otro tema que no vamos a, o sea, no lo tenemos preparado, que es la transustancia. Eso no es el tema. Nosotros te pedí y quedamos en que vamos a dialogar sobre los primeros 4 dogmas. Entonces, quiero que nos centremos en eso, porque ya hablas de la transustanciación o la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, si está en cuerpo, alma, sangre divina, pues es otro tema que no es el que nos corresponde en el día de hoy. Entonces, para podernos centrar, porque ya es otra, ya hablar de Tomás de Aquino y todas esas cuestiones ya es más diferente, porque lo que estamos haciendo es desde la Biblia y de los primeros concilios. Ahora, no sé bien y no entiendo por qué Jaime hace tanto énfasis al concilio de Calcedonia, si es otro concilio de la Iglesia Católica, nosotros también creemos. O sea, nosotros no negamos ni lo uno ni lo otro, antes todo lo contrario. El concilio de Nicea se fortaleció con el concilio de Constantinopla, de ahí salió el credo niceno-constantinopolitano. Ese credo, Jaime, es profesado por las principales iglesias cristianas de la Reforma. Después de eso, en el concilio de Éfeso, también surgiendo polémicas, evidentemente se iban dando respuesta. El concilio de Nicea fue directamente porque un sacerdote de nombre Arrio de Alejandría empezó a negar que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, y que si es que es una criatura, era un Dios inferior, que es lo mismo que creen hoy en día los testigos de Jehová. Ante esa herejía, Atanasio de Alejandría, el patriarca, lo excomulga, y ante esa herejía es en el año 325, con el beneplácito de Constantino, ya estamos hablando de una iglesia ya que los primeros, algunos historiadores llaman pronicea, se dio en el que se definió que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que en eso no hay ninguna duda, porque es un centro de fe cristológica. En el concilio de Constantinopla se reforzó un poco esa idea en relación a la Trinidad. Por eso decíamos también de los primeros credos, del primer que te veía, el primero de los credos es toda esa misma fórmula trinitaria que se fue bombando, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, en el concilio de Éfeso, como tú mismo lo dices, ya hacen referente a la maternidad de una María con Nestorio, patriarca de Alejandría, que él quería darle a María el título de Teotocos. Cirilo Alejandría y el concilio de Éfeso, así se determinó que a María se le puede llamar madre de Dios, la Teotocos. Eso también ya lo podemos hablar, pero eso ya es lo que se definió. En el concilio de Calcedonia,
despuésito también, ya fue un monje llamado Eutiques que negó casi todo lo contrario a lo que negaba Nestorio. Él decía que en Jesucristo solamente existía una naturaleza divina. Ante eso, el concilio de Calcedonia, y eso también es doctrina de la Iglesia Católica, te lo leí el catecismo, creemos que Jesucristo es una sola persona, dos naturalezas, dos sustancias, dos voluntades, un mismo ser, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dios desde toda la eternidad en su preexistencia, por eso es que Juan 1.1 dice, en el principio, y ese principio en griego es argesé, o sea, desde toda la eternidad. No hay lugar, tiempo ni espacio. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso es una verdad de fe fundamental. Es una verdad de fe cristológica que también aparece en los himnos cristológicos de Pablo, en Filipenses 2, Filipenses 2 del 6 al 11, en Colosenses 1.15, en Hebreos 1.3 y Juan, por ejemplo, todo el prólogo del Evangelio de Juan. Ahora, y también decimos que Jesucristo tiene una humanidad. Entonces, esos cuatro concilios, la Iglesia Católica los crea a la perfección. El uno es complementario del otro. Todavía hoy en día existen pequeñas comunidades, por ejemplo, nestorianos y también monofisistas también, sobre todo en esas iglesias orientales que creen que Jesucristo solamente es una naturaleza divina. Y entonces es más o menos lo que nos explicaba nuestro amigo Jaime. O sea, nuevamente, Jesucristo tiene dos naturalezas, tiene dos voluntades, pero un solo ser. Eso es lo que nosotros los católicos creemos, confesamos, o sea, el un concilio va a la par del otro y así sucesivamente se va complementando eso que estamos hablando desde el punto de vista cristológico, y en eso pues yo creo que si lo aceptan, nosotros también lo aceptamos porque hace parte de nuestra iglesia, hace parte de nuestra historia, hace parte de nuestra tradición. Es más o menos en resumidas cuentas lo de estos cuatro concilios y lo que se fue definiendo cada uno de acuerdo a la respuesta que le da la iglesia en un concilio, en una reunión, como decía, el término concilio es eso, reunión de estos obispos, unos más destacados que otros, como tú decías, Atanasio, Cirilo, y ya después pues otros padres de la iglesia que también refuerzan todo ese mismo pensamiento, ¿ya? Entonces, es más o menos lo que quería en respecto a esto de los primeros concilios. Además, se lo estoy respaldando con la Biblia, ¿no? Por eso le digo yo, si a nuestro amigo Jaime, si está en contra de algo, como porque más o menos le estoy dando a entender, o sea, yo quiero que me muestre, con base a tu credo, en qué cosas no crees que la Iglesia Católica esté, pero también que me lo fundamentes con la Biblia, porque yo te estoy dando también, estoy dando citas bíblicas que tú me dices, estoy de acuerdo con todas estas bíblicas. Entonces, ¿qué es lo que más o menos no te queda claro? Con lo que piensa la Iglesia Católica hasta el Concilio de Calcedonia, ¿no? Con referencia, son como reformado. Adelante. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, sí, ¿no? Como, ya, a ver, vamos a ir recapitulando esto un poco, ¿no? Al principio, habían dos ideas, si se debía decir María, Madre de Dios, o se debía decir María, Madre de la Carne, y ya estamos llegando ya como, tanto como en un concilio de Calcedonia, ya es como si estuviésemos recapitulando este hecho anterior y ahora estamos llegando a la conclusión verdadera, María, Madre de Dios, en cuanto a la carne, María, Madre de Dios en tiempo y no en la eternidad. Y en realidad eso ha sido mi punto desde el principio, ¿no? De que se acepte esto, de que no se digan las cosas haya medias, porque medias verdades son mentiras que matan más, ¿no? Entonces, hacía una alusión al monofisismo en cuanto a la primera afirmación de solo decir María, Madre de Dios, porque se estaba olvidando de la naturaleza humana, porque solo estabas tomando la naturaleza divina y se estaba dando para otro tipo de herejías, pero que, cierto, no se puede tocar lo que es el tema de la transubstanciación. Quizá en un posterior diálogo toquemos esto, tanto la transubstanciación basado en los 6 concilios que nosotros compartimos, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, hablando, ¿no? De Génesis 3:15, lo que ustedes llaman protoevangelio y nosotros también llamamos protoevangelio. Y es importante no solo reconocer esto, sino que saber qué es lo que cree
cada uno, como él hacías un paralelismo entre Eva y María, y yo decía, no, esto debe ser un paralelismo entre la iglesia y Eva, ¿no? Entonces, vemos esto, ¿no? En cuanto a aquellos que dicen que Eva, primero dicen de que Eva no creía, y yo voy a demostrar ahora esta noche de que Eva sí creía, ¿no? En Génesis 4, después de la caída del hombre, y después de este anuncio del protoevangelio que vendría alguien de la simiente de la mujer a pisar la cabeza de la serpiente, se nos dice algo como esto. Conoció Adán a su mujer, hablando en eufemismo, dicho sea de paso, conoció Adán a su mujer en eufemismo, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué es lo que la mayoría de los eruditos, tanto como R.C. Sproul, Calvino, Jonathan Edwards y el amilenial Tomás de Aquino, Tomás de Agustín de Hipona, dicen, aquí se está refiriendo de que Eva se había creído en el anuncio que se le había dado, porque dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pensaba que Caín era la promesa de que en ese momento se estaba dando la promesa que Dios había dado a la humanidad de que vendría un redentor, pero eso no era el caso, sino que Caín era del maligno, pero no como simiente, no como semen, como algunos quieren tratar de hacer ver, sino como hijo, ¿no? Como hijo del diablo. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Uno, el 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí ya van partiendo ya nuestras diferencias, porque ustedes ven aquí a Eva y nosotros vemos a la iglesia. Tanto así que dentro de lo que vemos en Apocalipsis 12, en todo su contexto, nosotros vemos a la iglesia y no vemos a María y no vemos a Israel como los dispensacionales, porque también tenemos que ver en las otras posturas cómo están creyendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12? Nosotros decimos es la iglesia. ¿Basado en qué? Basado en que en Isaías 9 se nos dice, ¿no? Hijo nos es dado, hijo nos es nacido. O sea que hablando en plural, hijo nos es dado, a un pueblo se le ha dado un hijo, hijo nos es nacido. Entonces, ¿de dónde sale este hijo? Este hijo nace del pueblo de Israel, precisamente de la tribu de Judá, en el pueblo de Belén. Entonces, que nosotros vemos dentro de nuestra teología pactual, que nosotros vemos que es la iglesia. O sea que no hay una separación como lo hacían los premilenialistas históricos, que hacían una separación de Israel y hacían una separación de la iglesia. Tomás de Aquino, no. Agustín de Hipona, en su libro La ciudad de Dios, en el capítulo 7, que si mal recuerdo, habla sobre este asunto y dice, no, la iglesia, Israel es una prefigura de la iglesia, tanto así que de los dos hizo un solo pueblo, y de este pueblo, del pueblo de Israel, es que se nos ha dado Cristo. Entonces, no hay ningún motivo dentro de una teología pactual, a no ser que no sé cuál sea también. Ahora realmente, ahora en esto aún dentro del catolicismo hay divisiones en cuanto a este tema, porque hay premileniales históricos y hay amileniales. Entonces, no sé cuál es tu postura, porque ya no puedo preguntarte aquí cuál es la postura católica, ¿no? O sí, o tienen alguna teología definida en cuanto a esto, para decir que Eva y María son lo mismo, o para decir tanto igual como Agustín de Hipona, iglesia prefigura de Eva, o Eva
prefigura de la iglesia. Bien, gracias por esa pregunta. Esta va a ser mi última intervención porque dijimos que íbamos a hacer un video de 1 horita más o menos que sea bien. A mí me gustan corto y sustancioso y voy a después hacerte una pregunta que quiero que me la contestes. Bien. En cuanto a lo de Génesis, bueno, es complementario, ¿no? Nosotros estamos, esto tiene la Iglesia Católica oficial, que el protoevangelio, que primero voy a leerlo y después te voy a dar el concepto de acuerdo a lo que piensa la Iglesia Católica. Aparece en Génesis capítulo 3, verso 15, como tú mismo lo dices, se llama el protoevangelio, o sea, entiéndase por proto el primer anuncio de salvación, que es después de la caída de la primera mujer, el primer hombre. Y vemos bien en el contexto exegético que Dios está hablando con la serpiente. Con la serpiente es el diálogo que, si usted ve los versículos anteriores, al cual Dios Padre va a hacer este anuncio, que es un anuncio, por así decirlo, profético, que aparece también en la palabra de Dios, y dice así: enemistad pondré, diciendo a la mujer, a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él, o sea, el linaje de la mujer te aplastará la cabeza mientras tú acecharás tu calcañar. Interpretaciones teológicas como las que tú quieras, todas las que quieras, porque eso es un texto del cual también ya da la exégesis para usted mirar si es, como ejemplo, lo que piensa la Iglesia Católica, es María, o si, como dices tú, es la Iglesia. O sea, cualquiera de las dos opciones son factibles porque estamos hablando ya de una interpretación exegética del texto. En esta Biblia, que es una Biblia importante, es una Biblia de estudio, que es la Biblia de Jerusalén, una Biblia oficial de la Iglesia Católica, tal vez de las de mayor erudición, por los biblistas de la Escuela Bíblica de Jerusalén, un instituto de la Iglesia Católica que se dedica a todo lo que son los estudios, inclusive los del Mar Muerto, la papirología, mis primeros códices, de una orden religiosa que llama los dominicos, que se dedican enteramente a todo el estudio de esto, en su etimología, en papirología, en lenguas bíblicas. O sea, son personas eruditas en la materia. Explicación a pie de página de Génesis 3:15 dice: este versículo, conocido como el protoevangelio, primera buen anuncio, afirma la aversión radical entre la serpiente y la humanidad. O sea, es una enemistad. Ver la superioridad y la victoria final de esta. La tradición griega, al comenzar la última fase, como un pronunciamiento masculino, atribuye esa victoria a su linaje de la mujer en general, sino a uno de los descendientes de la mujer, que sería Jesucristo, el unigénito del Padre y el unigénito del Padre, y también el primogénito. Así, forzada la interpretación mesiánica de este texto, presente ya en la exégesis judía antigua y recogida explícitamente luego por muchos padres de la iglesia. Ahorita vamos a mirar a veces. Junto con el Mesías va incluida su madre, de ahí que la interpretación mariológica, o sea, de acuerdo a lo que la Iglesia Católica piensa en el Tratado de la Mariología, de la tradición latina, que dice en latín, ixa, contere, caput, tum, se haya hecho tradición en la iglesia, que nosotros vemos en esa alusión a María. Nuevamente en este libro, porque no es un libro de la Iglesia Católica, pues me ha gustado mucho, de Justo L. González, es un historiador, él mismo dice que el primero que se adjudicamente y pre-niciano, o sea, el primer, por así decirlo, de los padres de la iglesia, que hace alusión, o él en su referencia, y que la Iglesia Católica lo tomó, aunque evidentemente eso sí no lo podemos decir como si fuera un dogma de fe, simplemente es una interpretación exegética del texto, fue, como decíamos, Irineo, obispo de León, quien vivió en el siglo II y murió a principios del siglo III. Uno de los primeros grandes que fue Carpo Esmirna, que a su vez fue el doctor Justo L. González. Él dice, hablando de Irineo, subraya el paralelismo, como tú lo decías, un paralelismo entre Adán y Cristo. Adán fue formado a la tierra virgen y Cristo vino al mundo a través de María Virgen. Por la desobediencia de una mujer, aquí vemos también algo muy interesante, se produjo la caída del hombre, y la obediencia de otra fue ocasión de restauración. Adán fue tentado en el paraíso y Jesús en el desierto. Por un árbol entró la muerte en el mundo y por el árbol de la cruz nos ha sido dada la vida. Y eso lo podemos mirar también en la Biblia. Si nosotros vamos a comparar lo que dice este padre de la iglesia, porque ellos se basan, también todo lo que ellos decían también se basan en textos bíblicos, de ahí la importancia y la riqueza de lo que es la patrística, aparece en Juan capítulo 19, verso del 25 al 27, que dice así, en esta Biblia
de Jerusalén, dice, Jesús y su madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre, junto a ella, al discípulo que amaba, o sea, en la cruz, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. O sea, ese paralelismo bíblico que vemos de Génesis 3:15 lo podemos también cotejar aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 25, perdón, 19, verso del 25 al 27. O sea, es lo mismo que decía Irineo León. Como te digo, esa es una interpretación propia de la Iglesia Católica, pero no es, pues, no podemos dogmatizar al respecto. Yo sí quisiera preguntarte, porque tú haces mucha referencia, cuando estás citando esto, yo te estoy citando a un padre de la Iglesia preniceno. Tú estás citando ya eruditos más contemporáneos, estás citando a Juan Calvino. O sea, viene ya en un tiempo, no voy a desacreditar a Juan Calvino como teólogo, pero para mí tiene mucho más peso, tiene mucha más relevancia un padre de la iglesia que el propio Calvino. Ahora bien, tú mismo te dices ser de la rama reformada y estamos hablando de la maternidad divina de María. Lo que yo sé y lo que yo conozco es que estos padres, y ya que estamos hablando también de Martín Lutero, que no se puede negar que fue un gran erudito, fue un doctor en Sagradas Escrituras y que tradujo la Biblia de los idiomas originales al alemán, inclusive es un clásico de la literatura germana. Con Calvino también, ya un lego francés, teólogo también. Yo creo que los dos tenían mucho peso, a mi parecer, teológicamente mucho más avanzado, mucho más lumbrera Martín Lutero, pero lo que sí veo en relación a María, sin hablar de culto, María y otras cosas, es que ambos unían lo que es la maternidad divina con lo que la Iglesia Católica siempre ha creído, que es también su virginidad. O sea, ellos también pensaban, al igual que la Iglesia Católica, que María es virgen antes del parto, en el parto, después del parto. O sea, Juan Calvino nunca negó la virginidad de María. Estamos unidos a lo que es la maternidad divina. Yo te pregunto a ti, porque haces mucho énfasis al pensamiento pues, de Juan Calvino, en tu posición y en tu iglesia, ¿son fieles a esa tradición, a esa convicción de Juan Calvino, o la virginidad de María ya ustedes lo desechan y solamente se quedan con la maternidad? ¿Se unen ambos conceptos de acuerdo al pensamiento teológico de Juan Calvino, o ustedes hacen una diferencia entre uno y lo otro? Y me gustaría también conocer tu opinión, el por qué, no solamente sí o no, sino el porqué de la misma. Adelante, Juan. Sí, me gustó. Hay, hay dos cosas que voy a rescatar de este diálogo. El dogma completo y que la prefiguración o el paralelismo entre María y Eva se podría tomar como una posición exegética, ¿no? Y considerando que también hay otras posiciones exegéticas. Esos son rescatables a mi punto, a mi parecer, son muy rescatables porque muchas veces dentro del catolicismo podría dar ahí sus nombres que para ellos esto es un dogma, ¿no? Pero voy a responder ahí su pregunta en cuanto a lo que se me hizo, ¿no? ¿Cómo es que vemos ahí nosotros? Entonces, que nosotros tenemos una progresión desde Lutero, pasando por Calvino, llegando hasta la confesión de fe de Westminster, ¿no? Entonces, eh, Calvino, que mejor dicho, Lutero, para Calvino era monofisista. O sea que eso es lo que yo dije al principio, ¿no? Que el luteranismo para los reformados son monofisistas, tanto así que hoy en día alguien que diga solo María, Madre de Dios, le decimos, tú eres luterano, solo por no decirle que es católico, ¿no? Le decimos, tú eres luterano. Entonces, basado ahí en esto, es que ellos pudieron haber creído, ¿no? Pero conforme iba pasando el tiempo hasta que llegó a la confesión de fe de Westminster, donde se menciona solo una vez a María, no se habla sobre su virginidad o sobre sobre si tuvo más hijos, ¿no? Entonces, esos que se ve posteriormente ya, ¿no? O sea que lo que nosotros eh, tenemos, o sea que si tú le preguntas a cualquier reformado, ¿cuál es tu confesión de fe más factible? Él, sin duda te va a decir que es la confesión de fe de Westminster, que se hizo una confesión con 180
teólogos durante 3 años, entonces no se habla nada sobre si sigue siendo virgen o no, porque tampoco se tomó las palabras de Lutero o las palabras de Calvino ahí en esta confesión, tal como sí se hace en el catecismo, ¿no? En el catecismo que nosotros podemos ver que se toma, Juan Crisóstomo dijo esto, Agustín de Hipona dijo esto, Ireneo de León dijo esto, Magno dijo esto, que por ejemplo en el 424 sí se cita a Magno y se olvida que lo había dicho a Agustín, pero que se cita a padres de la iglesia, pero dentro de la confesión de fe de Westminster no se cita a ningún erudito, a pesar de que nosotros tenemos bastante apego por lo que es Agustín, pero no hay ninguna cita de Agustín en esta confesión de fe, no hay ninguna cita de Lutero en esta confesión de fe, no hay ninguna cita uh, uh, de Teodoro de Beza, no hay ninguna cita en contra de Arminio, no hay ninguna cita de Calvino, o sea que es completamente bibliocéntrica, o sea que cualquier parte que diga está ligado a las escrituras. Entonces, decirte una confesión en base a esto ya sería ya mi propia postura. Entonces yo digo que realmente María no fue virgen, o sea que ella sí tuvo lo que es relaciones íntimas con su pareja y tuvo más hijos, tal como el mismo eufemismo que estaba viendo en Mateo, que mejor dicho, en Génesis 4. Entonces, es para aclarar, ¿no? De que dentro de nuestra confesión no hay algo, ¿no? Porque tampoco está escrito, ¿no? Si fue virgen o no fue virgen, o entonces, más sería ya mi postura, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, Juan, solo manera de completar, o sea, lo que tú me estás diciendo es que actualmente hay una libertad en cuanto a ese, decir, o sea, se puede ser siendo reformado y creer que María fue siempre virgen y se puede ser reformado y pensar que María tuvo más hijos. Es más o menos lo que me estás dando tú a entender, o sea, no hay una postura oficial en que se una la maternidad divina con su virginidad perpetua. No, yo que sepa, no hay un tratado específicamente ahí de eso donde se diga, ¿no? Entonces, pero si nosotros preguntamos a la mayoría de los reformados y vemos ahí sus posturas, casi el 99%, porque hay algunos que no he leído, que no los conozco, porque son muchos los que han salido dentro de nuestra confesión de fe, o dentro de los reformados están ya los extendidos puritanos, están los presbiterianos y hay otras corrientes que se han ido extinguiendo, pero, pero ninguno, no hay algo que se diga así como ustedes tienen una confesión de fe y diga, sí, realmente fue virgen por esto y por esto. No, no. Es más, un poco más de libertad porque se considera de que no afecta al evangelio y no está en contra del evangelio. O sea que ese es nuestro principal punto. Aceptamos algo porque está a favor del evangelio y negamos algo porque está en contra del evangelio. Entonces hacemos una tesis, una antítesis, ¿no? Pero sin hacer síntesis, para que no sea la retórica de Hegel, ¿no? Entonces, Y eso sería. Fue un gusto sí, conversar. sí, sí. No, la última. Y en eso que tú me dices, tú me hablabas ahorita de un teólogo, es que no me acuerdo bien todos. Hablabas de Calvino, hablabas de otro teólogo, otro erudito. Antes, ¿cuál era el otro erudito que tú citas mucho, aparte de Juan Calvino? Arcis Sproul. ¿Él es un contemporáneo? ¿Es un teólogo contemporáneo? Sí, falleció hace 2 años, 2 años. Y él, ante eso, no sabe si tenía una posición de lo uno y lo otro, solo a manera de curiosidad. Él, ¿cuál era su posición ante la maternidad divina con la virginidad? Nunca tocó ese tema por ser un teólogo, un erudito, o cuál era su posición personal. A ver, en todos los libros españoles que he leído de él,
O sea que en español no habla en ninguno hay de estos, ¿no? En cuanto a la virginidad. Hay un libro bien conocido de él que es La Santidad de Dios. Hay otro libro que es La Trinidad, otro libro que es La Tercera Persona, que hablan en cuanto a la cristología, pero en ninguno te menciona, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha pasado también, ¿no? O sea que eh, para el reformado, María es un punto secundario, ¿no? O sea que es algo secundario, no es algo que tengamos que estar dogmatizando o haciendo algo, es un tema secundario. Entonces, dentro de la confesión de fe de Westminster, sé que se menciona solo una vez a María, solo una vez, y es para decir de que fue verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Entonces, María es un tema secundario para nosotros. Muy interesante, de verdad, Jaime, porque eso me gusta dialogar con otra persona con el mismo respeto, con misma educación, porque nos fortalece, nos podemos entender bien, mirar posturas. Creo que este ha sido un diálogo muy fructífero, muy interesante, de verdad que sí, abre muchas luces y también aclara muchos puntos, tanto para el pueblo católico como al pueblo evangélico, sobre todo tú, porque es más en tu posición, porque tú has tenido debates también con hermanos tuyos de tus mismas iglesias cristianas, en el cual has tenido que confrontarlos de acuerdo a lo que tú hablas acerca de la maternidad divina de María. Yo creo que ha sido más de fructífero, interesantísimo este diálogo y tal vez en otra oportunidad tocamos otro tema de interés con este mismo respeto, con este mismo diálogo y en este mismo amor y fraternidad entre los cristianos. Bendiciones para ti, Jaime, para tu congregación, para todos tus seguidores, de parte acá, de Teólogo Católico, desde Palmira, Colombia, en el amor a Cristo Jesús y será en otra oportunidad. Gracias, Jaime. Muchas gracias, licenciado. Entonces, a ver si estamos teniendo otro diálogo así como esto en otra así de cosas que podemos estar a favor y cosas que por ahí diferenciamos. Entonces, mucho gusto para todos aquellos que nos han estado viendo. Espero que este diálogo que hemos tenido haya esclarecido aún tanto mi postura, tanto cómo es que creemos, porque por ahí a mí me dicen que soy un católico infiltrado y no es así. Entonces, no, siempre he dicho, no soy un anticatólico, soy antiherejías. Entonces, fue de mucha bendición tanto para mi grupo que está aquí en Facebook y tanto para mí, ¿no? Que se haya podido realizar este evento. Muchas gracias y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Chao, chao.